a todos, bienvenidos a este tutorial sobre las cartas de la baraja del Petit Lenormand, donde vamos a estudiar en profundidad el significado, la simbología y la interpretación de la carta número 1 de la baraja, que es la carta del jinete. Esta serie de vídeos la voy a estar haciendo con el oráculo Gilles de Rivière de Ciro Marchetti, porque tiene cartas adicionales y en posteriores vídeos voy a estar dando las combinaciones de todas las cartas, también con la baraja Lenormand clásica, porque considero que la simbología de esta baraja es muy importante para aprender el significado de cada carta. Así que vamos a comenzar con la carta del jinete. En primer lugar, nos tenemos que fijar mucho en el paisaje. Entonces aquí vemos un paisaje con un camino que se extiende bajo los rayos del sol y al fondo se ve una casa, y en el centro de la imagen lo que vemos es a un joven montado a caballo. El joven va cabalgando hacia su destino lentamente, pero con iniciativa. Sabe muy bien hacia dónde se dirige. Esta carta está cargada de energía y acción, representa el movimiento, ya se trate de un movimiento físico o de un avance por la llegada de nueva información. En su esencia, la carta del jinete es una carta positiva que simboliza el movimiento y la acción y sugiere en la lectura que se avecinan cambios positivos, ya sea por noticias o por la llegada de personas a la vida del consultante. Para entender mejor la esencia de la carta del jinete, tenemos que situarnos en la época en la que se hicieron las cartas. El hombre que tenía un caballo era un caballero que tenía un papel importante y acomodado en la sociedad, solamente por el hecho de poseer al animal, ya que no muchos se podían permitir esto. Entonces la llegada de un caballero era algo muy esperado, ya que siempre traía noticias que generaban conversación, cotilleos o informaciones de tierras lejanas que animaban la vida del consultante o de la gente, ¿no? Pero el jinete no solamente representa esto, ya que el caballo en movimiento encierra un simbolismo mucho más profundo. Por un lado, es símbolo del viaje, del movimiento y del avance, y por otro lado es el símbolo de la fuerza y del erotismo. El hombre que domina al animal y la unión física entre el caballo y el jinete. Aunque en su esencia la carta del jinete es positiva, su interpretación en la lectura varía mucho en función de las demás cartas que la rodean. Siempre es una carta de impulso o de avance en la lectura, porque el jinete siempre trae novedades, pero esa impulsividad y esa precipitación tanto pueden ser los aliados como los enemigos. Su interpretación también va a variar en función del contexto de la lectura, ya que no representará lo mismo en una lectura sobre relaciones personales que en una lectura sobre relaciones profesionales o situaciones en la carrera o en el trabajo. Pero en su interpretación general, en una lectura, el jinete con cartas positivas siempre va a predecir brillantes perspectivas, indicando la llegada de nuevas oportunidades y conocimientos interesantes que van a aportar crecimiento y desarrollo personal o profesional. Y con cartas negativas o en un contexto negativo, puede indicar retrasos como noticias y mensajes que llegan cuando ya es demasiado tarde para actuar, o que esas noticias o mensajes son negativas o no llegan. Por otro lado, el jinete también puede representar a una persona que llega a la vida del consultante o a su zona de confort. Cómo va a ser o cómo va a influir esa persona en la vida del consultante, pues lo van a indicar las cartas de alrededor. Por ejemplo, junto con la carta del látigo o junto con la carta de la guadaña, pues puede estar indicándonos que es alguien que llega y trabaja en las fuerzas del orden o de la ley, pero también puede representar a alguien ya conocido del consultante, como un hermano o una hermana, un vecino, un colega o un compañero de trabajo incluso.
En el gran tablero, el jinete siempre va a ser información y noticias. Cuando está lejos del personaje, las noticias procederán de su entorno más cercano, y cuando está cerca del personaje serán noticias cercanas a su entorno, y cuando está lejos del personaje serán noticias lejanas de su entorno o que no van a influir directamente en la vida del consultante. Cuando esta carta cae sobre la cabeza del personaje principal, indica que el consultante está preocupado. Por otro lado, tanto en el gran tablero como en otras lecturas a pasado, presente y futuro, la interpretación del jinete en el área del pasado indica que las decisiones o acciones del consultante están directamente relacionadas con la carta del jinete. Quien en la posición del pasado representa información, contactos o noticias que han tenido un impulso significativo en la vida del consultante, y en la posición de presente anuncia movimiento y acción como viajes, comunicaciones, mensajes, nuevas ideas o comienzos o avances prometedores. En la posición de futuro indica que pronto tendrán lugar acontecimientos previstos y contactos superficiales. Generalmente están relacionados con el trabajo o con los negocios, que podrían abrir las puertas a futuras oportunidades. Cuando vemos la carta del jinete en una lectura, lo primero que tenemos que pensar es que es una carta de acción, de movimiento y de comunicación. También que puede ser una carta de personaje cuando hacemos una lectura literal. Entonces, cuando el jinete representa a una persona, lo más probable es que sea un extranjero o una visita, alguien que viene de lejos o alguien que no conocemos. En lecturas sentimentales, esta persona puede ser un nuevo amor. Sus palabras clave del jinete van a ser siempre, para recordar lo que es el significado de la carta: mensaje, noticia, visita, reunión, hombre joven o medio de transporte. Vale, aquí tenéis algunas palabras clave del jinete. Podéis pausar el vídeo y las podéis copiar si queréis. Otra perspectiva de la carta del jinete también podría ser otro enfoque, qué significa el movimiento y el logro de metas, algo que no se ha materializado pero que está en camino, algo que estamos deseando, ¿no? Luego, la carta del jinete también representa a un vehículo. Como veis, una de las palabras clave es medio de transporte. Entonces, generalmente siempre va a ser un vehículo de dos ruedas, como un coche o una motocicleta, ¿vale? Un coche de cuatro ruedas o una motocicleta generalmente. También esta carta representa al signo zodiacal de Acuario, ¿vale? Y en el tarot se le asocia al caballero de copas. Cuando hacemos una pregunta a nivel profesional o de trabajo, esta carta nos está indicando algo nuevo, como un cambio de oficina, una entrega de mercancías o respuestas de trabajo o de negocios. Cuando preguntamos exactamente por la profesión de una persona, esta carta hace referencia a cartero, camarero, taxista, camionero, conductor de transportes, deportista profesional o periodista. Cuando hacemos una pregunta sobre la salud y nos sale esta carta, se está refiriendo a las rodillas, a las piernas, calambres, glúteos, articulaciones de piernas, roturas del menisco o parte superior, etcétera, es decir, desde las caderas hasta abajo. Pero cuando preguntamos por una enfermedad o por la salud, también es un indicador de buena salud, de que estamos avanzando, de que hay una mejora, ¿vale? Cuando preguntamos por amor, esta carta nos indica o nos puede indicar
que llega una nueva persona o relación, también una nueva amistad o coqueteo, y si se está en relación no es una carta muy positiva, ya que nos habla de aventuras extramatrimoniales o también como un coqueteo fuera de la pareja, ¿no? O una pareja que nos está engañando. En preguntas familiares sí que es una carta positiva, ya que anuncia pues mensajes o visitas de parientes con los que hace tiempo ya que no se contactaba. En tiempo es más o menos una semana, se podría decir que desde un día hasta las 2 semanas. Si preguntamos por un número, tanto puede ser el 1 como el 5. El 5 es el número del jinete porque el caballo tiene 4 patas y una cola, que son 5, y el 1 también es el número del jinete porque es la carta número 1. Bueno, esto ha sido el significado de la carta del jinete, su simbología y también su interpretación general en lecturas. Entonces, en conclusión, podemos decir que la carta del jinete es un símbolo de movimiento, de acción y de llegada de nuevas informaciones, representando tanto el inicio de nuevas empresas como la llegada de noticias. Es una carta dinámica que siempre va a indicar un cambio y un progreso. Su significado va a variar según las cartas que la rodeen, trayendo tanto buenas noticias como malas noticias, pero siempre impulsando la lectura o al consultante hacia el siguiente paso. En el ámbito personal, el jinete puede indicar nuevas conexiones o la renovación de relaciones ya existentes, mientras que en un contexto profesional apunta a negociaciones, comunicaciones activas y posibles viajes. Aunque trae la promesa de novedades, es importante recordar también que la impulsividad puede ser tanto aliada como enemiga. En su esencia, el jinete es un recordatorio para mantenerse centrado en el objetivo, actuar con decisión y estar preparados para el flujo constante de cambios que trae la vida, ya sea en forma de mensajes, personas, invitaciones u otras oportunidades. El jinete siempre va a ser el portador de lo nuevo, de lo que está por venir y de lo que nos va a hacer avanzar. En el próximo vídeo veremos el significado, la simbología y la interpretación de la carta número 2 del trébol. Hasta entonces te deseo que tengas felices lecturas Lenormand.